Hola, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y hoy les voy a presentar un sencillo tutorial de cómo hacer una calculadora en Android Studio. Empezamos. Yo aquí tengo abierto ya mi Android Studio con el código y el diseño de mi calculadora. Entonces aquí vemos el diseño que he utilizado un edit-text para la representación de la pantalla y botones para la representación de los dígitos y las operaciones que se van a realizar, en este caso los operadores. Este es el código de mi calculadora. Voy a poner la lupa para que se pueda apreciar mejor. Entonces aquí ya podemos observar que he declarado algunas variables de tipo edit-text, doble, string, enteros y un array, donde el edit-text va a ser la pantalla de mi calculadora, las variables doble que van a contener los números o los valores de las operaciones que yo voy a realizar, que en este caso podría ser una suma, una resta, podría ser un factorial, entre otras operaciones. Una variable doble para la respuesta de cada una de estas operaciones. Una variable string para contener una cadena de caracteres, asimismo otra variable string para contener otra cadena de caracteres, a lo que le vamos a ver más adelante cuál es la utilización de cada una de estas variables. Una variable entera que la he inicializado en 0, más adelante también vamos a ver para qué nos puede servir esta variable, y un array que he declarado que este array nos va a servir para la división de la pantalla. Yo en mi pantalla quiero que me salga, por decir, 5 más 5. Entonces a mí me va a salir la operación 5 más 5 y este de aquí al momento de yo digitar igual me va a salir el resultado guardado en otra variable. Aquí cojo lo que tiene el edit-text y continúo con los métodos para cada una de estas operaciones. Entonces yo aquí he declarado un método pantalla. El método pantalla me va a servir para que los valores se asignen en la pantalla del edit-text. Este método pantalla me va a servir para digitar los números y las operaciones que yo voy a realizar en la pantalla de mi calculadora. Entonces yo aquí declaro un botón, una variable de tipo botón que va a contener un método view de un botón. Y esta variable cat que vimos arriba de tipo string es la que va a almacenar una cadena de caracteres. Va a coger una cadena de caracteres para asignarse en el edit-text. El método punto, vemos aquí el método punto, hacemos el mismo procedimiento para este método, como similar al de acá arriba. Declaramos una variable button y preguntamos, ¿se acuerdan que había una variable entera llamada básica? Y yo pregunto entonces aquí que si esta variable básica va a ser igual a 1, porque yo la tengo inicializada en 0. Si esta variable básica va a ser igual a 1, entonces pregunto si la cadena de caracteres que yo vaya a asignar a cualquiera de estas variables, el método punto nos sirve para separar un valor, un término decimal, y nos sirve para que ya no nos
coja más de un punto, sino que sea permitido un solo punto en cada uno de los términos. Vemos aquí que yo declaro una variable button y la variable básica que tenía, que era de tipo entero e inicializada con 0, entonces yo pregunto si básica es igual a 0, entonces pregunto otra vez si esta cadena de caracteres, esta variable string_cat va a contener una cadena de caracteres. ¿Cómo les puedo decir? Devuelve una, un carácter que yo haya digitado. Ya. Aquí vemos que sí nos devuelve y que se va a asignar el punto donde nosotros lo hemos pedido. Y aquí ya coge y se asigna el punto. Ya. Como yo tengo mi pantalla de mi calculadora, que me van a salir los valores que yo quiero operar, entonces diría que el caso contrario de esto de aquí sería separar, primero separar, llamo al método separar y como yo tengo la separación de los términos de mi calculadora en un array, entonces digo que en la posición 2 de este array se va a coger también una cadena de caracteres que yo ya haya digitado y se va a asignar. Asimismo, en el otro valor se va a asignar que me coja un solo punto. Ya de una vez que está hecho esto, otra vez vuelvo a preguntar si básica es igual a 2, entonces asimismo esta variable string va a coger una cadena de caracteres que ya antes se hayan digitado y los va a asignar. Vemos aquí que ya los asigna, los coge, los asigna. Entonces seguimos con el siguiente método, que yo le tengo un método de operaciones, y este método de operaciones nos va a servir una operación entre dos números. Cuando va una operación entre dos números me va a servir este método. Entonces que yo digo que quiero hacer una suma entre dos números, entonces este va a coger una cadena de caracteres que se digiten en la pantalla de la calculadora y los va a asignar y los va a aumentar, por decir, si yo pongo, por decir, quiero hacer la suma de 14 más 15, entonces este de aquí, esta variable string que yo le he puesto el más, va a significar que va a como a concatenar estos dos números para hacerlos un solo término y se puedan asignar a otra variable string. Entonces, se asigna, ya se asigna la cadena de caracteres en la pantalla de nuestra calculadora. Tengo un método operación compuesta, que este método nos va a servir cuando el operador está antes de un valor, como por decir las funciones trigonométricas o logaritmo natural. Para esto nos va a servir este método. Entonces, asimismo declaramos una variable button, es que esta cadena de caracteres se van a poner en el edit text. Esta variable b se va a asignar en otra cadena de caracteres y preguntamos si esta cadena de caracteres es igual a isEmpty, donde isEmpty es va a buscar una variable que esté declarada y va a comprobar si esta tiene o no tiene un valor.
Entonces, aquí asignamos la cadena de caracteres que hemos digitado, la asignamos y se van a asignar. Preguntamos si este caso contrario no hay esto de aquí, entonces no se va a realizar la operación. Ya aquí la asignamos para que pueda salir el resultado. Este método de operación compuesta 2 que tengo nos va a servir para hacer operaciones cuando el operador está después de un valor. Asimismo hacemos como hicimos cuando el operador estaba antes de un valor. Es el mismo procedimiento. Vemos que esta cadena de caracteres se va a asignar en la pantalla y que va a coger cada uno de estos valores para poderse realizar la operación. También tenemos un método separar. Este método separar nos va a servir para dividir la pantalla y separar los valores de cada uno de los términos. Es lo que yo les explicaba más arriba, que había creado un array para poder separar los términos de las operaciones que voy a realizar, ya que se van a mostrar en la pantalla de mi calculadora cada uno de estos términos. Aquí está. Vemos que una cadena de caracteres se va a asignar en la pantalla y que esta de aquí va a guardarse en un array, y vemos aquí ya el array despejado en su valor. Asimismo tengo un método limpiar donde se va a resetear la pantalla de mi calculadora, o sea que al momento de que yo digite la tecla de borrar, esta se quede automáticamente limpia para una nueva operación. Tengo un método convertir. Este método convertir lo utilizo para convertir las variables dobles, y como vemos que cada uno de estos valores al momento de digitar se van a guardar en un array, ya que estamos presentando esta calculadora con los valores que se vean en la pantalla. Vamos a hacer el método igual. Aquí vamos a utilizar un tree, que este tree nos va a prever de secciones que ocurran en el transcurso de la ejecución de este programa. Entonces yo aquí abro este tree y pregunto esta variable entera que yo tenía si va a ser igual a 1, ya que la tengo inicializada. Entonces si digo si esta variable va a ser igual a 1, yo voy a llamar al método separar y al método convertir para poder realizar las operaciones. Aquí otra vez vuelvo a preguntar si una cadena de caracteres, en este caso sería una variable string, es igual a lo que hay dentro de un objeto string. O sea, esto de aquí, este punto es equals, nos va a permitir comparar caracteres dentro de un objeto string. Entonces yo aquí lo he cogido por los símbolos que tienen cada uno de los botones, para que así esto me compare y poder realizar la operación. Entonces esta variable res me va a contener la respuesta de las operaciones que yo haga. Y así hago con cada una de las operaciones, como la suma, la resta, la multiplicación
la división y la potenciación y el porcentaje también. Entonces yo aquí vuelvo a preguntar, esto de aquí sería para hacer operaciones ya con su operador antes de un valor. No sé si recuerdan que hicimos un método así. Entonces digo que si básica es igual a 2, yo voy a llamar a el método separar y este valor 1 lo voy a guardar en el array y entonces pregunto, asimismo pregunto para comparar si este carácter se encuentra dentro de un objeto string para poder realizar la operación. Vemos que sí, entonces primero en una parte del array se va a guardar el operador y en la otra parte se va a guardar el valor para hacer la correspondiente respuesta. Asimismo preguntamos para el seno, el coseno, el logaritmo natural y el pi. También para la tangente y el factorial. Para cada uno de estas operaciones. Podemos ver aquí que cada una de estas operaciones va a utilizar una de las librerías, que sería en este caso la librería Match, para poder realizar el coseno, el logaritmo natural, el pi, la tangente y el factorial. ¿Qué son librerías? Estas librerías ya vienen integradas dentro de Andeon Studio. Son librerías de Java. Asimismo, entonces preguntamos para las otras operaciones. Así llamo el método separar. Este de aquí, yo aquí lo he puesto otra vez para diferenciar un valor que va primero antes de un operador. En este caso yo lo he hecho con el PID para poderlo diferenciar y ver cómo se va a guardar cada uno de estos valores. Luego que ya hemos terminado de realizar nuestras operaciones, entonces nosotros comenzamos a asignar las respuestas en nuestro editText. Vemos aquí que comenzamos a asignar la respuesta y que en la variable string cat va a contener una cadena de caracteres dentro de este editText. Ya, aquí podemos ver que como estos son enteros, números enteros o dobles, estos tienen que convertirse a string para que puedan mostrarse. Por eso, las respuestas que van a salir en ET1 van a ser de carácter string. Aquí he hecho una excepción, por decir, si yo digito mal una operación, por decir, bueno, decía una de las operaciones que primero hay el operador para poder realizarlo por otro valor, por decir la tangente. Yo sé que la tangente se saca tangente de un valor, entonces por decir yo hago en este caso haría 1 y pondría tangente. No me va a salir la operación porque es incorrecta, no se reconoce, no está dentro de los parámetros. Entonces lo que yo hago es mandar un mensajito de error y que se limpie automáticamente la pantalla. Esto ha sido todo el código y vamos a ver cómo funciona nuestra calculadora ya compilada
en un teléfono con sistema operativo Android. Bueno, vamos a ver el funcionamiento de la calculadora y vamos a comenzar por hacer unas 2 operaciones básicas. Vamos a sumar 3 más 2. Si ven cómo sale, igual a 5. Limpiamos y vamos a decir ahora raíz de un número. Raíz de 52. Esto es igual a esto. Vemos, limpiamos. Ahora vamos a decir que vamos a sacar el factorial de 6. Ahí está, el factorial de 6. Limpiamos. Ahora vamos a sacar el logaritmo natural de 3. Ahí está el logaritmo natural de 3. Ahora vamos a ver el porcentaje. El porcentaje de 32 por, digamos, el porcentaje de 32, el 12%. Y vemos que ese es el valor del porcentaje de esa cantidad. Ahora también podemos hacer la tangente de 5. Ahí vemos que ese es el valor de la tangente. Y también podemos multiplicar un valor por el PID. Ahí está. Estas son algunas de las operaciones que hace esta calculadora. Espero les sirva de mucha ayuda para que puedan realizar alguno de sus proyectos. Muchas gracias.